Capítulo 2 del Titanes del Pacífico Rimen Attack on Titan. Capítulo 2. La hostia dice los entrenamientos de la guarnición. Sin pensar dos veces comencemos. Homo sabrá todo. Piloto Sones. 2 años después, la humanidad disfrutaba de un período de paz. Sin embargo, en los campos de entrenamiento podíamos ver a los nuevos soldados cadetes siendo recibidos por el instructor 104, quien los dirigía con un tono de clara superioridad y de la forma más agresiva posible, con el único fin de que los cadetes comenzaran a acostumbrarse desde el inicio a la presión de la vida militar. 1 hora después, los veíamos afuera de los dormitorios de los pilotos, descansando tras terminar el duro entrenamiento. 3 años enfrentando a los titanes es mucho tiempo, preguntó Raleigh. Sí, es mucho tiempo y el proceso es lento, pero es mejor así. Sería muy fácil acabar con ellos usando los Jaegers, respondió Chuck. Pero es arriesgado, intervino Jake. Los Jaegers se pueden sobrecalentar y nuestras armas no pueden usarse de forma indefinida. Toma tiempo que el sistema se enfríe. Bueno, ya tenemos que acostumbrarnos y aprender a lidiar con eso, es todo lo que tenemos, concluyó Stacker Pentecost. En ese momento, Mako preguntó. Chicos, ¿se acuerdan de esos 2 niños y la niña que ya crecieron? Están aquí después de 2 años. Dime, Mako, ¿prefieres a Armin, a Eren o a Mikasa? Preguntó Nate. A los 3, ¿por qué preguntas? Respondió Mako extrañada. Señor, ¿cree usted que esos 3 podrían ser nuevos cadetes de los Jaegers en el futuro, después de 3 años? Preguntó Amarra. Stacker Pentecost se quedó pensativo un momento antes de responder. Tenemos que pensarlo un poco. Aún no estamos listos para evaluar las habilidades de esos chicos. Hay que esperar a que pasen esos 3 años. Un rato después, ya en el comedor. Mírala. Está a punto de meterse en un buen lío simplemente por estar comiendo en medio de la fila, dijo Chuck señalando a una chica. Raleigh, mientras apoyaba los brazos en la barandilla, comentó con una gota de sudor en la frente. Jeje, yo creí que le harían pagar las consecuencias a todo el mundo por comer así, pero que le ofreciera la mitad de la papa al instructor sí que me tomó por sorpresa. Poco después, el grupo de pilotos observó de cerca a los jóvenes. Uno de ellos, al notar que los rostros de esas personas les resultaban muy familiares, decidió acercarse. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Armin, ¿y ustedes? Preguntó el joven rubio con la intención de iniciar una conversación y confirmar sus sospechas. Mako reconoció al chico al instante y se presentó. Hola, soy Mako. Ellos son Raleigh, Chuck, Jake, Nate y el general Stacker Pentecost, dijo, señalando a los demás miembros de su grupo. Armin, tras escuchar los nombres, frunció el ceño y preguntó. ¿Nos hemos visto antes? Aunque Armin estuvo a punto de recordar al grupo y a las personas que los acompañaban, decidió no decir nada por el momento. Sin embargo, se dio cuenta de que eran exactamente las mismas personas que los habían ayudado cuando estaban con los refugiados tras la caída del muro Maria y la invasión de los titanes. En ese instante, Eren se acercó a su amigo. Por cierto, Armin, ¿tú los conoces? Preguntó Eren, extrañado al ver que su compañero hablaba con tanta calma con el grupo de pilotos de élite. ¿No los recuerdas? Son los mismos que nos defendieron de los soldados cuando estábamos con los refugiados el día que el muro Maria fue invadido por los titanes, le recordó Armin. Espera, ¿son ellos? Bueno, supongo que tengo que darles las gracias por aquello, dijo Eren con una gota de sudor en la nuca. No hace falta que den las gracias, respondió Chuck con actitud relajada. Simplemente hicimos lo que cualquiera con sentido común habría hecho. Los chicos se quedaron pensando y estuvieron a punto de preguntarles si también habían sido testigos del misterioso titán de hierro, pero antes de que pudieran decir algo, Jake se adelantó. Lo siento, muchachos, nos encantaría quedarnos a hablar más tarde, pero aún tenemos cosas que hacer en los dormitorios. Disculpen, dijo.
Tras decir esto, el grupo de pilotos se retiró respetuosamente a sus respectivos cuartos. Ya en su cuarto, Raleigh dijo: «Vaya, realmente esos chicos son los mismos que defendimos en aquella zona de refugiados. Sí que han cambiado, pero fuera de eso, parece que alguien tiene una pretendienta». Esto último lo diría con un tono algo burlón. Chuck se lo tomaría con humor diciendo: «¿Qué tonterías estás diciendo? Si ella es apenas una niña para mí, no te niego que es linda, pero ni loco tendría esa discusión». Entretanto, Mako y Jake, su hermano, comenzaron a reírse un poco, pero Nate y Amara no tenían idea de qué decir, mientras les caía una gota de sudor por la frente. Un rato después, cenando juntos, la relación de Raleigh y Mako los llevó a platicar en privado. Raleigh le dijo: «Mako, ¿recuerdas lo que dije cuando nos preparábamos para atacar el abismo antes de llegar aquí?» Mako respondió: «¿Te refieres a cuando me dijiste que habías pasado muchos años viviendo en el pasado?» «Sí lo recuerdo, ¿por qué lo preguntas?» Raleigh continuó: «Porque, como había dicho en ese momento, nunca hago las cosas cuando debo, y ahora que estamos aquí entrenando para matar titanes, no quiero arrepentirme de no decirte esto». Mako escuchaba lo que decía Raleigh y preguntó con intriga: «¿Qué quieres decir con eso?» Pero Raleigh respondió: «Bueno, lo que quiero decir es que en todos estos años que hemos estado juntos, cuando estábamos en Con te volviste alguien muy valiosa para mí y tengo una gran confianza. No creí que yo fuera capaz de tener a otra persona en mi mente tras perder a mi hermano, pero bueno, creo que de todas formas ya sabes lo que siento. Pero aún así quiero decírtelo, se me da fatal. El punto es que quiero que tú y yo seamos algo más que amigos. Mako, me he enamorado de ti. Quizá no sea el momento para decir esto, quién sabe si tendré otra oportunidad. La cuestión es que me gustaría saber si mis sentimientos son correspondidos, o si, de lo contrario, seguimos siendo amigos como hasta ahora». Tras la confesión de Raleigh, Mako, con un rostro que demostraba lo feliz que se sentía al escuchar aquello, correspondió a los sentimientos de Raleigh para luego dar comienzo a su relación con un gran beso entre ambos. Fin del flashback. Mientras tanto, en otro lado, un grupo rodeaba a Eren haciéndole todo tipo de preguntas con respecto al titán de hierro. Uno de ellos mencionó que había escuchado que, cuando los titanes atacaron Shigansina, otros 3 titanes distintos habían aparecido y comenzaron a atacar a los demás titanes. Sí, ya les dije que vi al titán de hierro. Era más alto que las murallas, pero no lo suficiente como para sentarse sobre ellas como dicen algunos rumores. Lo único que se veía de él era su rostro, que parecía de piel», respondería Eren a una de las preguntas que le habían hecho sobre los titanes de hierro, ya que algunos guardias decían que su cuerpo estaba completamente cubierto por algo parecido a una armadura de hierro, y lo más importante, que uno de ellos habló y atacó a otros titanes normales. Mientras Eren seguía hablando y los demás continuaban comiendo, lo dicho recientemente por el grupo había llamado la atención de los pilotos, puesto que se dieron cuenta de que comenzaron a hablar de los Jaegers. Los titanes de hierro, la verdad es que también los pude ver, pero solo por poco tiempo, y lo que dice sobre que ellos están cubiertos por una armadura color azul y blanco, o que hablaron y atacaron a otros titanes, es algo que no me lo creo. Pero lo que sí le puedo afirmar con verdad es que esos titanes que dice que son de hierro son capaces de saltar los muros y no tienen boca, al menos no de forma visible. Esto generaría asombro entre los presentes, puesto que confirmaría los rumores sobre los titanes de hierro que aparecieron en Shigansina. Cierto es que Eren terminaría de contar su relato y, al igual que en la historia original, Eren consideraría a los titanes de hierro como cualquier otro titán y que también los mataría. Tras escuchar esta afirmación, Raleigh le diría a Chuck que Eren tenía la misma actitud arrogante que él, lo que haría enfadar a Chuck, ya que no se lo tomaría nada bien.
El momento fue interrumpido al oír que otro recluta, llamado Jim, al haber escuchado la historia de Eren, lo tomaría por un mentiroso, lo que provocaría un cruce de palabras y miradas. Sin embargo, esto sería interrumpido por el toque de campana que indicaba que ya era hora de ir a dormir. Tras escuchar esto, ambos dejarían de lado su pequeña discusión. En una mesa cerca de ellos, Stacker llamaría a Raleigh, Mako, Hake y Chut, haciéndoles una señal para que fueran a hablar afuera del comedor. Muy bien, quiero que me cuenten cómo llegaron a esto, dijo Stacker Pentecost con un tono calmado. Mako le contaría a Stacker Pentecost cómo Raleigh le había dicho todo lo que sentía, a lo que Raleigh añadió. Si el mariscal está en contra de nuestros sentimientos, le recuerdo que ella y yo somos novios. Stacker respondió. No estoy en contra. Solo quería saber si lo pensaron bien o si lo hicieron por el calor del momento, Raleigh. Te conozco desde hace años y eres un buen soldado, pero Mako es como mi hija adoptiva y la quiero como si fuera mi hija propia, así que, Raleigh, protejas y la haga feliz. Después de todo, ella decidió estar contigo por su cuenta, y yo no me opondré a esa decisión, diría Stacker Pentecost con una ligera sonrisa mientras apoyaba su mano izquierda en el hombro de Mako. Eso dejaría sorprendidos a Hake y a Chut, pero Hake, con una sonrisa amable, habló. Vaya, hermana, tienes un buen novio, los felicito. Espero que la cuide mucho, esto lo diría viendo a Raleigh, pidiéndole que la cuidara muy bien. ¡Felicidades! A Mako le causaría gracia el comentario, pero preguntó. Por cierto, señor, ¿cómo está su enfermedad? Ya no le veo sangrar. Al escuchar esto, Stacker Pentecost le preguntó que no era necesario que lo siga llamando señor, dado que ahora tenían el mismo rango militar, y respondería que se sentía bien y que parecía que se había sanado por completo, lo que alegraría a Mako, aunque seguiría llamándolo señor en señal de respeto. La historia seguiría de igual forma hasta cuando Eren empieza a pedir consejos a Armin para poder mantener el equilibrio en la prueba de actitud. Esto comenzaría a hablarse, mencionando que Eren y Armin eran diferentes a los demás, pero seguiría la historia original con un toque diferente, hasta que pasarán meses después. Bueno, muchachos, ya tenemos toda la información que podíamos sacar de este lugar. Solo tenemos que unirnos al cuerpo de exploración y de esa forma ayudarlos con los Jaegers, diría Stacker Pentecost, juntándose con el grupo de los pilotos. Sí, esa es la idea y lo que aprendimos acerca de los titanes explica por qué cuando nos enfrentamos a ellos no se movían, añadiría otro. Pero lo que me preocupa realmente es que en estos 3 años de entrenamiento no conseguimos tener el permiso de los superiores para salir del campamento. Ni siquiera se lo permitieron a Stacker Pentecost para asegurarnos de que los Jaegers siguen allí, diría Raleigh después de escuchar lo dicho por Stacker. Sí, eso es un problema, pero todo el tiempo que llevamos aquí no hemos escuchado ningún rumor acerca de los titanes de hierro, así que deduzco que aún no los han encontrado y que siguen igual de intactos como los dejamos hace 5 años, diría Hake sumándose a la conversación, mientras hablaban acerca de lo que había aprendido en sus 3 años de preparación. Se escucharían las preguntas de un grupo de chicos que le estarían preguntando a Eren por qué no quería unirse a la policía militar si estaba entre los 10 mejores. A lo que él respondería que no se había preparado durante 3 años para ir a vivir cómodamente en el distrito interior. Al oír esto, Thomas, quien estaba hablando con él, gritaría que era imposible que la humanidad les ganase a los titanes. Tal grito dejaría un profundo silencio en el ambiente y haría que todos voltearan su mirada en su dirección. En el ambiente se sentía un aire deprimente y de resignación, puesto que se sabía que ya se había perdido un 15% de la población gracias a los titanes. Pero antes de que Eren volviera a hablar, un hombre que estaba sentado junto a la mesa más cercana al grupo se levantaría. Stacker diría. ¿No te has enterado, Thomas? La humanidad está al borde de la extinción,
Todos sabemos eso, pero yo no me entrené y me partí el lomo durante 3 años para luego huir con el rabo entre las piernas. Así que les pregunto a ustedes y a todos los aquí presentes. ¿Dónde prefieren, morir aquí dentro de estas jaulas que llaman muros, viendo cómo los titanes avanzan y se comen a su ser querido, o allí afuera luchando para evitar que los titanes sigan avanzando? Quien pronunciaría estas palabras era Stacker. Al concluir con su discurso, se dispondría a retirarse del lugar, lo que dejaría pensando a muchos. Eren diría: la verdad es cierto que hemos tenido únicamente derrotas contra los titanes, pero eso no es motivo para acobardarse. A pesar de que sabemos muy poco de ellos, no podemos descartar los progresos tácticos conseguidos con los incontables sacrificios de los soldados que se enfrentaron a ellos. Los mataré a todos y a cada uno de ellos, y nos libraré de estas murallas. Ese es mi sueño, por lo que, a mi respetar, la humanidad no lo ha perdido todo aún. Esto lo diría Eren con mucha motivación, pero al ver que nadie de los presentes sentía lo mismo que él, procedería a salir del salón para sentarse en las escaleras de la calle. Tras unos minutos, Armin, Eren y Mikasa estarían hablando acerca de su sueño. Se terminarían decidiendo en que los tres se unirían al cuerpo de exploración, pero lo que no se esperaban era que Stacker estuviera cerca de ellos. Comenzaría a hablar dirigiéndose a Eren. Tienes un gran espíritu, chico, pero también una gran boca. Esto descolocaría a los tres, puesto que creían que estaba solo. Espero que tus acciones sean aún más grandes que tu boca, diría Stacker, refiriéndose al discurso hecho por Eren anteriormente en el salón. Espero también escucharte. Lo que dijo, ¿no se suponía que habías abandonado el lugar? Preguntaría Eren a Stacker. Sí lo escuché. Supuse que tenías algo más que decir en el momento. Esperé un momento para saber qué era lo que tenías que decir, respondería Stacker a la pregunta, para seguidamente comenzar a retirarse. Pero sería detenido por Armin, quien al recordar que siempre estaba acompañado por Raleigh, Mako, Hake, Nate, Tsuki y Amara, quiso preguntarle acerca de lo que ocultaban y no pudo evitar mencionar algo al respecto. ¿Verdad? Dime, ¿qué fue lo que viste? Diría Stacker, volteándose hacia Armin. Cuando estábamos en el campamento había mencionado que existían cosas más aterradoras que los titanes, pero cuando intenté preguntarle a qué se refería de ello, titanes, pero podría ser un tema delicado para él, aún así su comentario siguió dando vueltas en la cabeza de Armin, quien dijo. Stacker le respondió. Tal vez si sigue vivo y nos volvemos a encontrar en algún mes o algún día, y sigue teniendo esa duda, pueda contarte todo lo que hemos visto y vivido a lo largo de nuestra vida. Pero hasta entonces, eso seguirá siendo un secreto. Tras decir esto, se dispuso a retirarse del lugar, dejando a los chicos algo extrañados. Al día siguiente, las personas y los soldados estarían viendo y deseando suerte al cuerpo de exploración, quienes estaban a punto de salir a una nueva expedición. Entre toda la multitud se encontraba el grupo de Eren y el grupo de Stacker, quienes también observaban la partida de los soldados. En el caso de los pilotos, aprovecharían para saber cómo serían sus futuros compañeros. En un rato después, cumplieron la misión, pero del muro del edificio hasta de la nada un misterioso rayo había caído frente a la puerta de Trost. Tal y como había ocurrido hace 5 años, al ver esto entendieron que se repetiría lo mismo, y al mirarse entre ellos sabían lo que tenían que hacer. El grupo piloto tenía que hacer llegar a los Jaegers que se encontraban en el bosque cercano u otro, y debían hacerlo rápido, porque de lo contrario mucho más gente moriría ese día y no sería solamente soldados. Frente a las murallas nuevamente, Eren y el grupo de reclutas que se encontraban junto a él fueron empujados por el vapor generado por el colosal, mientras que también destruía la puerta del distrito. Los reclutas no lo podían creer, todo lo que había sucedido se estaba repitiendo una vez más.
Pero Eren da un grito alentando a sus compañeros a atacar al titán, y al momento de subir, así termina el capítulo 2 y le guste esta teoría y por cierto, lo voy a editarlo capítulo 1 con algunos errores que no entiende ustedes pero no ten precaupes los voy a tomar en cuenta, y trabajaré en capítulo 1 y después con el capítulo 3, sin decir nada los vemos en siguiente fanfic chao. Mi papá seguramente les daría un discurso motivador. Los haría sentirse invencibles. Pero no siempre fueron héroes. Empezaron como cadetes, igual que ustedes. Los recordamos como gigantes porque destacaron, porque permanecieron unidos. No importa quiénes sean sus padres, de dónde vengan, quién creyó en ustedes y quién no. Ahora somos una familia. La última defensa de la Tierra. Es nuestro momento. Nuestro poder de hacer la diferencia. Ahora subamos y hagamos esto. ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Pilotos Jäger! ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¿Entendido? ¡Sí, señor! ¡Ayúdenme a salvar el mundo! ¡Adelante!